En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Faxineira llora sola tras ser humillada, sin saber que el extraño que la abraza es su jefe millonario. El fuerte olor a desinfectante y cera para pulir ya no molestaba a Lucía Ramírez. Era casi una extensión de sí misma, impregnado en su ropa y en su piel al final de cada jornada exhaustiva. 15 horas. 15 largas horas fregando, limpiando, recogiendo la basura ajena en los suntuosos pasillos de Montiel Enterprises, un imperio donde ella era menos que un fantasma, una sombra que se movía por los rincones para que el brillo del éxito de los demás no se viera opacado. Sus músculos dolían en una sinfonía silenciosa de protesta. Los párpados pesaban una tonelada, pero la imagen de su madre, postrada en cama y necesitando medicinas caras, era el motor que la impulsaba más allá del límite humano. Cada centavo que goteaba en su cuenta era una pequeña victoria contra la enfermedad, una migaja de esperanza en un desierto de dificultades. Soñaba con poco. Un suspiro de alivio, un día sin la cuerda floja financiera, quizás una sonrisa menos cansada en el rostro de su progenitora. Aquella noche en particular, el peso del mundo parecía haberse desplomado sobre sus hombros ya encorvados. La última bandeja de vasos sucios de la oficina de la dirección, la última bolsa de basura con restos de proyectos ambiciosos y sándwiches gourmet. Fue entonces cuando Jimena Cordero, la ejecutiva de marketing con tacones que resonaban poder y una mirada que fulminaba a cualquiera por debajo de su casta, surgió en el pasillo como una depredadora. Sus ojos, fríos como el mármol del suelo, se clavaron en Lucía. ¿Dónde está mi pulsera, esa que dejé sobre la mesa? La voz de Jimena era pura seda, pero cargada de un veneno sutil, la acusación ya implícita en el tono. Lucía, tomada por sorpresa, apenas consiguió balbucear su inocencia, el corazón disparándosele en el pecho, el cansancio dando paso a un pánico helado que le subía por la espina dorsal. Nunca había tocado nada que no fuera suyo en toda su vida. Su dignidad era el único lujo que aún poseía. Jimena, sin embargo, no estaba interesada en la verdad. Para ella, Lucía era la personificación de la invisibilidad conveniente, la pieza desechable perfecta a la que culpar. No te hagas la desentendida, insolente. Estas cositas como tú son todas iguales, esperando una oportunidad para lanzarse. Las palabras eran como latigazos, cada sílaba cargada de un desprecio que hería más que cualquier agresión física. Lucía sintió que la cara le ardía, las lágrimas amenazando con romper la barrera del autocontrol. Intentó argumentar, explicar que había estado limpiando el otro lado de la planta, pero Jimena ya había emitido su veredicto. Voy a comunicárselo a seguridad, y puedes estar segura de que no vuelves a poner un pie aquí. La amenaza final flotó en el aire, densa y cruel, aplastando la poca fuerza que le quedaba a Lucía. La idea de perder el empleo, la única fuente de sustento para su madre, era un abismo demasiado oscuro para contemplarlo. Desolada, humillada, Lucía vio a Jimena alejarse, el sonido de sus tacones una melodía fúnebre para sus esperanzas. No lloró allí, delante de quien la había aplastado. Se tragó el nudo en la garganta, la bilis amarga de la injusticia, y caminó como un autómata hasta la salida de servicio. Pero el peso era demasiado. Al pasar por una pequeña sala de reuniones raramente usada, oscura y silenciosa, no resistió. Entró, cerró la puerta y allí, en la penumbra que acogía su dolor, se derrumbó. Las lágrimas llegaron como una tormenta, lavando el maquillaje barato y el sudor del día, pero no la mancha de la humillación. Sollozaba bajito, el cuerpo temblando, sintiéndose la criatura más solitaria y desamparada del universo. ¿Quién le creería? Una limpiadora contra una ejecutiva.
La balanza de la justicia corporativa se inclinaba cruelmente hacia un lado. Fue entonces cuando, en medio de su angustia, percibió una presencia en el rincón más oscuro de la sala. Una silueta. Su corazón se detuvo por un instante, el miedo mezclándose con la vergüenza de ser vista en aquel estado. Antes de que pudiera pensar, antes de que la razón pudiera intervenir, la necesidad desesperada de un mínimo consuelo humano habló más alto. «Por favor», susurró, la voz entrecortada, apenas audible. «Yo solo necesito un abrazo. Alguien, por favor». Era una petición primitiva, un grito del alma herida de una niña perdida. No vio el rostro del hombre, no sabía quién era, solo sentía la presencia de otro ser humano en aquel espacio de desesperación compartida. Y para su sorpresa, el silencio que siguió no fue de repulsa o indiferencia, sino de una quietud que parecía comprender. El hombre, que hasta entonces había permanecido inmóvil, como si también buscara refugio en aquella sala olvidada, se levantó lentamente. Lucía no conseguía distinguir sus facciones en la penumbra, solo la silueta alta y la sensación de una calma inesperada que emanaba de él. No dijo una palabra. Se acercó con pasos vacilantes, y Lucía cerró los ojos, mitad esperando ser rechazada, mitad anhelando aquel gesto simple que significaría el mundo. Entonces, sintió unos brazos fuertes y gentiles envolviéndola, un abrazo que no era invasivo ni piadoso, sino sorprendentemente reconfortante. Era firme, presente. Allí, en los brazos de un completo desconocido, Lucía se permitió llorar todo lo que tenía guardado, la tensión de meses, quizás años, deshaciéndose en aquel contacto humano inesperado. No tenía idea de que estaba siendo consolada por Diego Montiel, el CEO interino, el hombre más poderoso de aquel edificio, tan perdido en sus propios dilemas como ella. Diego Montiel, por su parte, estaba en aquella sala buscando un escape del torbellino de presiones que lo rodeaban desde que asumiera interinamente el mando del imperio construido por su padre. Reuniones interminables, miradas codiciosas, la desconfianza velada de consejeros y directores que cuestionaban su capacidad de liderazgo. Había venido allí para respirar, para encontrar un momento de silencio antes de sumergirse nuevamente en la arena de los tiburones corporativos. Y entonces aquella mujer entró trayendo consigo un dolor palpable, una vulnerabilidad que lo tocó de una forma que ninguna hoja de resultados o estrategia de negocios jamás conseguiría. La petición de ella, tan simple y tan profunda, rompió sus propias barreras. Al abrazarla, sintió la fragilidad de ella, pero también una fuerza resiliente que lo impresionó. No preguntó nada, solo ofreció el consuelo silencioso que ambos parecían necesitar. Aquel abrazo duró lo que pareció una eternidad y al mismo tiempo un instante fugaz. Cuando Lucía finalmente se apartó un poco, la tormenta de lágrimas se había calmado, quedando solo el sollozo ocasional y el rostro marcado por el llanto. «Gracias», murmuró, la voz ronca, aún sin valor para encarar a su benefactor anónimo. No sabe cuánto significó esto. Diego solo asintió, aún en silencio. Había una dignidad en el dolor de ella que le impedía proferir palabras vacías de consuelo. Sintió un impulso de preguntar qué había sucedido, de ofrecer ayuda, pero algo lo detuvo. Quizás fuera la crudeza de aquel momento, tan íntimo y tan anónimo, que no quiso romper con la formalidad de una conversación. Lucía sorbió por la nariz, se limpió el rostro con el dorso de la mano, y antes de que él pudiera decir cualquier cosa, ella se giró y salió de la sala, tan rápidamente como entró, dejando atrás solo el eco de su tristeza y un perfume sutil de lavanda barata, mezclado con el desinfectante. Diego se quedó allí, parado en la penumbra, el eco de aquel abrazo aún en su piel. Aquel encuentro fortuito, nacido de la desesperación de ella y de su propia necesidad de aislamiento, removió algo profundo dentro de él. Él,
que vivía rodeado de intereses y falsedades, había presenciado una expresión de humanidad pura, despojada de cualquier artificio. La imagen de aquella mujer frágil, pero con una fuerza interior que él pudo sentir, no se le iba de la cabeza. ¿Quién era ella? ¿Y qué tipo de sufrimiento la habría llevado a un estado tan lastimoso, al punto de pedir un abrazo a un completo extraño en una sala oscura? Aquella pregunta comenzó a resonar en su mente, superponiéndose a las preocupaciones por la auditoría interna que él estaba conduciendo secretamente para desenmascarar las irregularidades que sospechaba existían en la empresa. Sin saberlo, el destino acababa de cruzar su camino con una pieza inesperada, pero potencialmente crucial para sus planes. A la mañana siguiente, el sol nació como cualquier otro día para la mayoría de la ciudad, pero para Lucía traía consigo la sombra de la amenaza y la incertidumbre del futuro. Su cuerpo protestaba contra el movimiento, cada músculo recordando las 15 horas de trabajo y el peso emocional de la noche anterior. El recuerdo de la acusación de Jimena era una herida abierta, latiendo a cada paso que daba en dirección a Montiel Enterprises. ¿Estaría ya la orden de despido sobre la mesa del supervisor? ¿Le impedirían los guardias la entrada? El miedo era un nudo frío en su estómago, pero la necesidad de proveer para su madre la forzaba a seguir adelante, a enfrentar lo que viniera. Repasaba mentalmente lo que diría, cómo se defendería, aunque sabía que sus palabras tendrían poco peso contra las de una ejecutiva establecida. Aquel breve momento de consuelo en la sala oscura, el abrazo del extraño, parecía ahora un sueño lejano, una gota de alivio en un océano de angustia. Al llegar a la empresa, para su sorpresa, nadie la detuvo. El supervisor del sector de limpieza, un hombre canoso y generalmente taciturno, apenas le lanzó una mirada indescifrable y le entregó las tareas del día. Lucía sintió una mezcla de alivio y aprensión. ¿Habría olvidado Jimena el incidente? ¿O sería aquella la calma antes de la tormenta? Intentó concentrarse en el trabajo, fregando los pasillos con una furia contenida, cada movimiento un intento de expurgar la ansiedad. Hacia media mañana, mientras limpiaba la antesala de la presidencia, algo que raramente sucedía, fue llamada por una secretaria de apariencia impecable. ¿La señorita Ramírez? El señor Montiel solicita su presencia en la sala de reuniones principal inmediatamente. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Señor Montiel, el gran jefe, aquel nombre era una leyenda, susurrado con reverencia y temor por los pasillos. Seguro que era sobre la acusación. Su fin había llegado. Con las piernas temblorosas y el corazón latiendo desacompasado, Lucía siguió a la secretaria por el imponente pasillo que llevaba a la sala del consejo. Las paredes estaban adornadas con obras de arte que valían más de lo que ella ganaría en varias vidas. La alfombra ahogaba sus pasos como si estuviera caminando hacia el cadalso. Al entrar en la vasta sala, sus ojos tardaron en ajustarse a la iluminación y a la larga mesa de caoba pulida, donde varias figuras importantes de la empresa estaban sentadas. Y entonces, en la cabecera, presidiendo la reunión, lo vio. El hombre, el extraño de la sala oscura. Pero ahora, bajo la luz fuerte, no era una silueta anónima. Era Diego Montiel, el CEO interino, el hombre cuyo imperio ella limpiaba. El shock fue tan intenso que Lucía sintió que le faltaba el aire, las palabras de la secretaria resonando en su mente de forma surrealista. Aquel hombre que la había abrazado con tanta gentileza era el mismo que detentaba el poder de sellar su destino con una única palabra. Diego también la reconoció en el instante en que ella cruzó la puerta. Por un momento, el CEO calculador y el hombre que había ofrecido consuelo la noche anterior libraron una batalla silenciosa en su interior. Vio el asombro en los ojos de ella, la palidez que se apoderó de su rostro,
y comprendió la dimensión de la ironía de la situación. Había pasado parte de la noche pensando en aquella mujer misteriosa, sin imaginar que ella era una empleada de su propia empresa, alguien que pasaba desapercibida para la mayoría, pero que para él, en aquel momento, se destacaba de forma extraordinaria. Mantuvo la compostura, la voz firme al dirigirse a los presentes, pero sus ojos frecuentemente buscaban los de ella, intentando transmitir algo que las palabras formales no conseguirían. Para Lucía, la revelación era abrumadora. La vergüenza se mezclaba con el miedo, y una nueva capa de humillación se formaba. El hombre poderoso la había visto en su momento de mayor debilidad. La reunión prosiguió, con discusiones sobre informes financieros y estrategias de mercado que sonaban como un zumbido distante para Lucía. Ella permanecía de pie, cerca de la puerta, sintiendo las miradas curiosas, y se imaginaba a ella, desdeñosas, de los otros ejecutivos. ¿Por qué la habían llamado allí? ¿Sería una escenificación para su despido público? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Diego Montiel cerró el tema principal y, para sorpresa de todos, volvió su atención hacia Lucía. «Señorita Ramírez», comenzó, la voz calmada pero con un timbre que imponía silencio. «Agradezco que haya venido. Me gustaría tener una breve conversación con usted en privado después de la reunión». Un murmullo recorrió la sala. Jimena Cordero, presente en la reunión, lanzó a Lucía una mirada cargada de sorpresa y veneno mal disimulado. ¿Qué demonios quería el CEO con una simple limpiadora? La mente de Jimena ya comenzaba a maquinar escenarios, ninguno de ellos favorable a Lucía. Cuando la sala finalmente se vació, quedando solo Lucía y Diego, el silencio entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas y emociones conflictivas. Lucía mantenía la cabeza baja, las manos sudando, esperando el golpe final. Diego se levantó y caminó en su dirección, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Lucía», dijo, usando el primer nombre de ella, lo que la sorprendió aún más. «Sé que esta situación es inesperada, especialmente después de anoche». El rostro de ella se sonrojó violentamente. «Señor Montiel, yo no sabía... Discúlpeme por todo». La voz de ella era un hilo. Él esbozó una leve sonrisa intentando disipar la tensión. «No hay por qué disculparse, Lucía. En realidad, fui yo quien debería haberse presentado, pero dadas las circunstancias, el anonimato pareció más apropiado». Hizo una pausa, la mirada seria pero no severa. «He oído sobre un incidente anoche, una acusación de robo». El corazón de Lucía se heló. Era eso. Lucía levantó la cabeza abruptamente, el miedo transformándose en una expresión de pura angustia. «Señor Montiel, lo juro, no tomé nada. Nunca haría eso. La señora Cordero, ella me odia, siempre me ha tratado con desprecio». Las palabras salieron atropelladas, la urgencia de probar su inocencia superponiéndose a la formalidad de la situación. Esperaba ver en el rostro de él la duda, quizás la decepción, pero encontró algo diferente, una calma observadora, casi analítica, que la puso aún más nerviosa. Él parecía escrutar su alma, buscando no la culpa, sino una verdad más profunda. Aquella mirada no era la de un juez listo para condenar, sino la de alguien que ya había sacado sus propias conclusiones y ahora solo confirmaba los detalles de un rompecabezas complejo que armaba en su mente. Diego caminó hasta la gran ventana, observando por un instante el tráfico caótico de la ciudad allá abajo, un hormiguero de vidas anónimas, cada una con sus propias batallas. «Le creo, Lucía», dijo finalmente, volviéndose para encararla. Las simples palabras flotaron en el aire, y Lucía sintió como si un peso invisible comenzara a ser retirado de sus hombros. ¿Creer? Alguien como él, en la cima de la pirámide, le creía a ella, una simple limpiadora. Era casi increíble.
Conozco bien el tipo de persona que Jimena Cordero puede ser, continuó, un leve rastro de amargura en su voz. Y soy consciente de que el ambiente en esta empresa, en ciertos niveles, se ha vuelto tóxico. Es precisamente por eso que estoy conduciendo una auditoría interna, no solo financiera, sino también sobre la cultura y el trato dispensado a nuestros colaboradores en todos los escalafones. Lucía oía, atónita. ¿Una auditoría sobre la cultura de la empresa? Aquello era nuevo. Generalmente, las preocupaciones de la alta cúpula se limitaban a números, ganancias y expansión. La idea de que alguien se preocupara por el trato dispensado parecía revolucionaria en aquel ambiente. «Señor Montiel, no entiendo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo?», preguntó, la confusión estampada en su rostro. Diego se acercó nuevamente, la mirada directa pero no intimidante. «Usted, Lucía, sin querer, me mostró algo importante anoche. Su honestidad, su humanidad cruda, incluso en un momento de desesperación. Y la forma en que fue tratada es un síntoma de lo que necesito entender mejor». Hizo una pausa, como si ponderara las próximas palabras con cuidado. «Habrá un evento corporativo de gala esta noche en el Hotel Magnolia. Me gustaría que fuera mi acompañante». A Lucía se le cayó la mandíbula. ¿Acompañante? ¿De él? ¿En un evento de gala? La idea era tan absurda, tan fuera de su realidad, que casi se rió de nerviosismo. «Yo, señor Montiel, creo que no está entendiendo. Yo soy la limpiadora. Limpio el suelo que esa gente pisa. Mi lugar no es allí». Su voz era una mezcla de pánico y una tristeza resignada por la constatación obvia de las barreras sociales. «Además, no tengo ropa para una ocasión así, ni sabría cómo comportarme. Sería un desastre, una vergüenza para usted». La imagen de ella, con sus manos callosas y su vestido sencillo, en medio del lujo y la sofisticación de la élite empresarial, era dolorosamente cómica en su mente. Se sentía como un pez fuera del agua al que invitan a volar. Diego, sin embargo, no pareció inmutarse por la negativa casi instantánea de ella. «Lucía, no la estoy invitando para que se sienta incómoda o para exponerla de alguna forma negativa. Al contrario», buscó las palabras adecuadas, sabiendo que la línea entre la invitación y la imposición era tenue, especialmente dada la diferencia jerárquica entre ellos. «Su presencia sería valiosa para mí, como observadora. Alguien con una perspectiva diferente, que ve la empresa desde un ángulo que la mayoría allí ignora. Y en cuanto a la ropa y otros detalles, no se preocupe por eso. Puedo encargarme de todo discretamente. Piense en esto no como una orden, sino como una petición de alguien que valora su integridad y que cree que usted merece ser tratada con respeto, no con el desprecio que experimentó». Veía la lucha interna en los ojos de ella, el miedo batallando contra una chispa de curiosidad, quizás incluso de desafío. La mente de Lucía era un torbellino. Ir a un evento de aquellos con el CEO era la receta para el desastre, para más humillación. Jimena estaría allí, seguro, y todos los demás que la veían como un ser inferior. Pero por otro lado, había algo en la sinceridad de Diego, en la manera como él parecía realmente verla más allá de su uniforme, que la intrigaba. Y la mención a su integridad, al respeto que él decía que ella merecía, era un bálsamo para la herida aún abierta por la acusación de Jimena. Quizás, solo quizás, fuera una oportunidad de... ¿De qué? Ni siquiera lo sabía con certeza. Una pequeña parte de ella, la parte que aún soñaba a pesar de todo, quería aceptar. Pero el miedo... el miedo era un gigante. «Yo necesito pensarlo, señor Montiel. Esto es mucho para procesar». Diego asintió comprensivo. «Claro, no quiero presionarla». Anotó un número en una tarjeta. «Este es el contacto de una persona de mi confianza. Si decide ir, llámela antes de las 3 de la tarde. Ella se encargará de todo». Y Lucía añadió con un tono más suave:
Independientemente de su decisión, sepa que la situación de ayer será investigada y se hará justicia. Nadie en esta empresa tiene el derecho de tratar a otro ser humano con tamaño desprecio. Aquellas palabras, más que la invitación extravagante, tocaron el corazón de Lucía. Era la promesa de justicia, la validación de su dignidad, lo que realmente importaba. Tomó la tarjeta, los dedos aún temblorosos, y salió de la sala sintiéndose aún más confundida, pero con una pequeña semilla de algo que podría ser esperanza, o quizás solo una ilusión peligrosa comenzando a brotar. El resto de la mañana y el inicio de la tarde fueron un tormento para Lucía. Mientras sus manos automáticamente limpiaban ventanas y vaciaban papeleras, su mente revivía la conversación con Diego Montiel incesantemente. La invitación parecía una locura, una fantasía. ¿Cómo podría ella mezclarse con aquellas personas que, hasta ayer, ni siquiera notaban su existencia, a no ser para despreciarla? Imaginaba las miradas, los cuchicheos, el escarnio velado. Jimena Cordero ciertamente haría un espectáculo. Sin embargo, la promesa de Diego sobre la investigación y la manera como él la defendió resonaban fuertemente. No parecía estar bromeando con ella. Había una seriedad en su mirada, una convicción que iba más allá de un simple capricho de jefe, y la pequeña voz dentro de ella, aquella que ansiaba una pizca de justicia, un momento en que pudiera levantar la cabeza, susurraba que quizás debería arriesgarse. A las 2:47 de la tarde, con el corazón a mil, Lucía marcó el número de la tarjeta. Una voz femenina, calmada y profesional, atendió al otro lado. Siguiendo las instrucciones de Diego, la mujer, llamada Sofía, ya estaba al tanto de la situación y, sin hacer preguntas indiscretas, organizó todo con una eficiencia impresionante. Un coche discreto la buscaría en un lugar convenido y un vestido, zapatos y accesorios estarían esperándola. Lucía se sentía como una impostora, una cenicienta moderna siendo empujada a un baile donde no pertenecía. A cada paso hacia aquella noche, el nudo en su estómago se apretaba. Pensó en su madre, en cómo se preocuparía si supiera de aquella aventura improbable. Pero también pensó en la fuerza que su madre siempre le había enseñado a tener, en la importancia de no dejarse abatir por las injusticias. Cuando el coche llegó, puntualmente, Lucía casi retrocedió. Entrar en aquel vehículo elegante parecía cruzar un umbral hacia un mundo desconocido e intimidante. El conductor fue cortés y silencioso. En el hotel indicado por Sofía, le habían reservado una habitación para que se arreglara. Sobre la cama, un vestido de un azul profundo, elegante y discreto, zapatos de tacón medio que parecían cómodos y un pequeño bolso. No era extravagante, pero era infinitamente más sofisticado que cualquier cosa que ella hubiera usado jamás. Al mirarse en el espejo, maquillada y peinada por una profesional que Sofía también había provisto, Lucía casi no se reconoció. Por fuera, parecía otra persona, pero por dentro, el miedo y la inadecuación aún libraban una batalla feroz. Era como vestir un disfraz, esperando que nadie descubriera quién realmente estaba debajo de él. La entrada al salón de baile del Hotel Magnolia fue como sumergirse en un acuario de lujo y poder. Lámparas de cristal derramaban una luz dorada sobre mesas impecablemente puestas. Hombres en smokines elegantes conversaban en voz baja y mujeres con joyas centelleantes desfilaban sus vestidos de diseñador. El sonido ambiente era un murmullo de conversaciones importantes, risas contenidas y el tintineo de copas de champán. Lucía sintió que todas las miradas convergían en ella en el instante en que Diego Montiel, impecable en su traje de gala, surgió a su lado y le ofreció el brazo. Contuvo la respiración intentando parecer calmada, pero sus manos estaban heladas y su sonrisa parecía congelada en el rostro.
Era evidente que muchos se preguntaban quién era aquella mujer desconocida al lado del codiciado CEO interino. Diego, percibiendo la incomodidad de ella, se inclinó y susurró: «Estás preciosa, Lucía. Solo sé tú misma. Recuerda, estás aquí como mi invitada y observadora». Sus palabras pretendían ser reconfortantes, pero la palabra observadora la hizo sentirse aún más como un espécimen en un laboratorio. Forzó un asentimiento con la cabeza, intentando encontrar algún punto de apoyo en aquel mar de rostros desconocidos y en su mayoría intimidantes. Vio a Jimena Cordero al otro lado del salón, conversando animadamente con un grupo de ejecutivos. La mirada de Jimena se cruzó con la de ella por un instante y Lucía vio un brillo de puro veneno y sorpresa en los ojos de la mujer, seguido de una sonrisa felina que no prometía nada bueno. Aquella sonrisa era el presagio de la tormenta que estaba por venir. Lucía tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La primera parte de la noche transcurrió con una tensión casi palpable para Lucía. Diego la presentaba a algunas personas, siempre de forma respetuosa, pero ella apenas conseguía articular frases coherentes, sintiéndose completamente desplazada. Respondía con monosílabos, la mirada baja, deseando ardientemente que un agujero se abriera en el suelo y la tragara. Observaba los cubiertos de plata, los arreglos de flores exóticas, la profusión de riqueza, y todo aquello parecía gritar cuán diferente era ella. Mientras tanto, sentía la mirada persistente de Jimena sobre sí, como un depredador esperando el momento adecuado para el ataque. Diego intentaba entablar conversación, señalar detalles, pero la mente de Lucía estaba en alerta máxima, esperando lo inevitable. No conseguía relajarse, no conseguía disfrutar de la música suave o de la comida sofisticada. Estaba apenas sobreviviendo. Entonces, el momento que tanto temía llegó. Después de la cena, cuando comenzaron los discursos, Jimena Cordero fue invitada al escenario para unas palabras en nombre del departamento de marketing. Subió con la confianza de quien domina el mundo, el micrófono en mano, la sonrisa peligrosamente dulce en los labios. Comenzó hablando sobre los valores de Montiel Enterprises, sobre excelencia y dedicación, y entonces su mirada encontró la de Lucía entre la multitud. Y hablando de dedicación, continuó Jimena, la voz destilando un sarcasmo que solo los más atentos percibirían de inmediato. Me gustaría aprovechar esta noche especial para reconocer a una empleada que, aunque muchas veces invisible, es un ejemplo de persistencia, alguien que literalmente conoce todos los rincones de esta empresa, de arriba abajo. Un murmullo comenzó en la audiencia. ¿A quién se refería? La sonrisa de Jimena se ensanchó mientras saboreaba el momento. Pido un aplauso para Lucía Ramírez, de nuestro equipo de limpieza, nuestra empleada del mes, que garantiza que nuestras oficinas brillen tanto como nuestras ideas. Y entonces, un foco, como si estuviera mágicamente dirigido, encontró el rostro de Lucía, que estaba sentada al lado de Diego. La sangre de Lucía se heló. El salón entero se giró para mirarla. Algunos rostros mostraban confusión, otros una diversión cruel. La humillación fue instantánea, un puñetazo en el estómago que le robó el aliento. ¿Empleada del mes? Aquello era una burla, una forma de exponerla, de recordarle su lugar, de restregarles en la cara a todos que la acompañante del CEO era, en realidad, la limpiadora. Las lágrimas brotaron en sus ojos, calientes y amargas, mientras el aplauso vacilante y avergonzado de algunos se mezclaba con risitas mal disimuladas de otros. Lucía sintió que la cara le ardía como si estuviera en llamas. Allí, bajo las miradas de toda la élite empresarial, fue reducida a su uniforme invisible, a su condición social. Las palabras de Jimena, disfrazadas de homenaje, eran navajas afiladas cortando su dignidad en pedazos. El brillen tanto como nuestras ideas era la ironía final.
la comparación cruel entre el trabajo manual y el intelectual. Miró a Diego, buscando alguna señal, alguna reacción, pero el rostro de él estaba sombrío, una máscara de furia contenida mientras observaba a Jimena en el escenario, que ahora sonreía triunfante, como una gata que acabara de jugar con su ratón. ¿Aquel era el experimento social del cual ella era conejillo de Indias? ¿Sería esa la observación que Diego quería? El dolor de la traición, real o imaginada, se sumó a la vergüenza, creando un cóctel venenoso en su pecho. Por un instante que pareció extenderse por una eternidad helada, Lucía quedó paralizada, el sonido de la sangre latiendo en sus oídos ahogando los murmullos y las risas crueles del salón. Cada fibra de su ser gritaba para que desapareciera, para que la tierra la tragara y la librara de aquel escarnio público. Entonces, como un animal herido buscando instintivamente la oscuridad para lamer sus heridas, se movió. Se levantó de la silla con una rigidez cadavérica, las piernas amenazando con ceder en cualquier momento. No miró a Diego, no miró a nadie. Solo dio la espalda al escenario iluminado, a los rostros que la juzgaban, y caminó. O mejor dicho, casi flotó hacia la salida, cada paso una tortura bajo el peso de cientos de miradas curiosas y maliciosas que la seguían como agujas en su piel. El vestido azul, antes un símbolo de una posibilidad efímera, ahora parecía un disfraz ridículo que la hacía aún más expuesta. Diego intentó sujetarle el brazo discretamente. Un susurro de «Lucía, espera», perdido en el murmullo. Pero ella se zafó con una fuerza que él no esperaba, la repulsión en su gesto cortándolo más profundamente que cualquier palabra. Vio el dolor crudo y la acusación silenciosa en los ojos de ella antes de que se girara completamente, y aquello fue como un puñetazo. Se levantó, el rostro una tormenta de emociones contenidas, la rabia por Jimena mezclándose con una preocupación desesperada por Lucía. Ignorando las miradas interrogativas y la interrupción abrupta del evento, la siguió, los pasos rápidos resonando su urgencia. Consiguió alcanzarla en el suntuoso pasillo que llevaba a los ascensores, el mismo pasillo que horas antes ella había recorrido con una mezcla de miedo y una secreta esperanza. Ahora solo la amargura quedaba. «Lucía, por favor, escúchame», le pidió, la voz grave y tensa. Ella se detuvo, pero no se giró para encararlo. Continuó de espaldas, los hombros temblando levemente, la respiración entrecortada por los sollozos que intentaba reprimir. «¿Escuchar qué, señor Montiel?». La voz de ella salió embargada, cargada de una ironía dolorosa. ¿Que su experimento social fue un éxito? ¿Que consiguió probar cuán cruel y superficial es este mundo suyo? ¿O quizás solo quería divertirse un poco a costa de la limpiadora ingenua? Cada palabra era una astilla envenenada, nacida de la más profunda humillación y de un sentimiento avasallador de haber sido usada, traicionada. Las lágrimas ahora corrían libremente, dejando rastros en el maquillaje cuidadosamente aplicado, revelando a la mujer herida bajo la apariencia que le había sido impuesta para aquella noche. Se sentía un objeto, una pieza en un juego que él controlaba. Diego sintió el impacto de aquellas acusaciones como si fueran golpes físicos. «No, Lucía, por el amor de Dios, no es nada de eso», exclamó, la angustia transparentándose en su voz. Dio un paso adelante, deseando poder tocarla, ofrecerle algún consuelo, pero temía que cualquier aproximación fuera repelida. Jamás haría algo para lastimarte intencionalmente. No tenía idea, lo juro, ninguna idea de que Jimena haría una cosa tan baja, tan despreciable. Ella va a pagar por esto, te lo garantizo. Intentaba encontrar los ojos de ella, pero Lucía mantenía el rostro girado, el dolor construyendo un muro entre ellos. La invité porque admiro tu fuerza, tu honestidad, porque quería que vieras que no todos en este mundo son como ella. Yo quería, vaciló, yo quería estar cerca de ti.
Las últimas palabras de él flotaron en el aire, cargadas de una sinceridad que Lucía, en su estado de shock y dolor, luchaba por aceptar. Finalmente se giró, el rostro bañado en lágrimas, los ojos rojos e hinchados chispeando una mezcla de rabia y desesperación. Cerca de mí, ¿para qué? ¿Para exhibirme como un trofeo exótico? Miren todos, el gran Diego Montiel y su acompañante improbable, la limpiadora. ¿Era eso? La voz de ella subió de tono, la angustia desbordándose. No lo entiendes, ¿verdad? Para ti, esto puede ser solo un incidente desagradable. Para mí es mi vida, mi dignidad siendo pisoteada frente a todos los que ya me miraban por encima del hombro. Fui una idiota por creer, aunque fuera por un segundo, que alguien como tú podría preocuparse de verdad por alguien como yo. Soltó una risa amarga sin humor. Vuelva a su fiesta, señor Montiel. Yo vuelvo a mi mundo, donde al menos sé quiénes son mis enemigos. Con estas palabras, Lucía apretó el botón del ascensor con una furia impotente. Cuando las puertas se abrieron, entró sin mirar atrás, dejando a Diego parado en el pasillo, el corazón apesadumbrado, las palabras de ella resonando en su mente como un veredicto. Nunca se había sentido tan impotente, tan culpable, aun sabiendo que no había premeditado la crueldad de Jimena. El dolor en los ojos de Lucía era un testimonio de su fracaso en protegerla, en prever la maldad que habitaba en los pasillos de su propia empresa. Volvió al salón con una expresión sombría, y la fiesta para él había terminado en el instante en que Lucía había huido. Su primera acción fue confrontar a Jimena, la voz baja, pero cargada de una amenaza helada que hizo que la ejecutiva arrogante palideciera por primera vez aquella noche. Las consecuencias para ella serían severas, pero Diego sabía que eso no borraría la humillación de Lucía. En los días que siguieron, Lucía se arrastró al trabajo como un alma en pena. La noticia del incidente en el evento de gala, aunque acallada por la asesoría de prensa de Montiel Enterprises, se esparció como un virus por los pasillos más bajos de la empresa, alimentando cuchicheos y miradas que variaban entre la pena, el escarnio y una curiosidad mórbida. Cada mirada era una nueva puñalada en su orgullo ya herido. Evitaba cualquier contacto visual, enfocándose en sus tareas con una determinación sombría, deseando solo volverse invisible nuevamente. El recuerdo de aquella noche era una herida que latía constantemente, y la imagen de Diego Montiel, con sus palabras de defensa y su intento de aproximación, era algo que ella intentaba reprimir con todas sus fuerzas, aunque una parte testaruda de su corazón se negara a creer que él hubiera sido enteramente culpable de la malicia de Jimena. Finalmente, incapaz de soportar por más tiempo aquel ambiente opresor y los recuerdos dolorosos que cada rincón de la empresa evocaba, Lucía tomó una decisión. Juntó sus pocos ahorros, calculó que podría mantenerse a sí misma y a su madre por algunos meses mientras buscaba otro empleo, y redactó una carta de renuncia simple y directa. Con el corazón apesadumbrado, pero con una sensación de alivio por estar finalmente tomando las riendas de su destino, se dirigió al Departamento de Recursos Humanos. Para su sorpresa y creciente frustración, su solicitud de renuncia fue recibida con una vacilación inusual. La empleada de RRHH, después de una llamada telefónica discreta y algunas miradas nerviosas, informó a Lucía que, debido a directrices temporales de la alta administración durante el periodo de auditoría interna, ningún despido de empleado podría ser procesado en aquel momento. Lucía sintió que la sangre le hervía. Aquello solo podía ser obra de él, Diego Montiel. Primero, la humillación pública. Ahora, la privación de su libertad de irse, de recomenzar. Se sentía como un pájaro en una jaula dorada, o mejor dicho, en una jaula de acero disfrazada de preocupación corporativa. Aquello era otra forma de control, otra manipulación.
No se conformó con la respuesta evasiva de RRCH y, movida por una furia justa, marchó hacia el piso de la presidencia, determinada a confrontar a Diego Montiel directamente. Ya no le importaban las consecuencias ni las barreras jerárquicas. Solo quería respuestas. Quería su libertad de vuelta. La secretaria de Diego intentó impedirle el paso, pero Lucía, con una osadía nacida de la desesperación, la pasó por alto e invadió el imponente despacho del CEO. Diego levantó la vista de una pila de informes, sorprendido por la entrada abrupta. Al ver a Lucía, la expresión de furia y determinación en su rostro supo inmediatamente el motivo de aquella visita inesperada. Se levantó, indicando con un gesto para que la secretaria, que merodeaba en la puerta, los dejara solos. «Lucía», comenzó la voz calmada, pero había una tensión subyacente. «Imagino que estás aquí por tu intento de renuncia». Ella cruzó los brazos, el cuerpo rígido, los ojos chispeando. «¿Por qué, señor Montiel? ¿Por qué no me deja en paz? ¿Ya no se divirtió lo suficiente? Primero me usa, me expone y ahora me impide salir de esta empresa donde no quiero poner más los pies. ¿Qué más quiere de mí?» Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una rabia contenida que finalmente encontraba cauce. Diego suspiró, pasándose la mano por el cabello, un gesto de cansancio y frustración. Caminó hasta la ventana, de la misma forma que había hecho días antes, pero esta vez el peso del mundo parecía aún mayor sobre sus hombros. «Lucía, sé que tienes todos los motivos para estar enojada conmigo, para no confiar en una palabra de lo que digo, pero necesito que entiendas que impedirte salir no fue para perjudicarte, ni para controlarte». Se giró hacia ella, la mirada suplicante. «Necesito tu ayuda. Y para ser honesto, también necesito garantizar tu seguridad». Aquella última frase la tomó por sorpresa. ¿Seguridad? ¿Qué peligro podría correr ella? Aquello sonaba como otra excusa, otro intento de manipulación para mantenerla cerca por algún motivo que ella no conseguía descifrar. Viendo la desconfianza estampada en el rostro de ella, Diego decidió que era hora de poner todas las cartas sobre la mesa, incluso si eso significaba exponer sus propias vulnerabilidades y los peligros que lo rodeaban. «Lucía, hay una conspiración en marcha dentro de Montiel Enterprises. Alguien está intentando incriminarme por un desvío de fondos multimillonario. Falsificaron documentos, manipularon transacciones. Si no consigo probar mi inocencia, no solo perderé la presidencia, sino que también puedo enfrentar acusaciones criminales serias». Observó la reacción de ella. Vio la incredulidad inicial dar paso a una leve vacilación. La gravedad en su voz, la sombra en sus ojos, parecían demasiado genuinas para ser actuadas, incluso para un hombre acostumbrado al mundo corporativo de los juegos de poder. Continuó, la voz baja y urgente. «Tengo mis sospechas sobre quién está detrás de esto. Rodrigo Vidal, nuestro director financiero, es el principal candidato, posiblemente con la ayuda de otros, tal vez incluso Jimena, dada su lealtad ciega a ciertos grupos de poder aquí dentro. Pero no tengo pruebas concretas, solo indicios. Cualquier movimiento en falso de mi parte o de mi equipo de seguridad alertaría a los culpables y destruirían cualquier evidencia restante». Hizo una pausa, acercándose a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Aquí es donde entras tú, Lucía. Tú eres invisible para ellos. Te subestiman, te ignoran. Tienes acceso a áreas, observas cosas, escuchas conversaciones que nadie de mi círculo jamás conseguiría sin levantar sospechas inmediatas. Conoces los rincones, los horarios, las rutinas. Podrías ser mis ojos y oídos de una forma que nadie más puede». Lucía permaneció en silencio por un largo momento, procesando aquella revelación bombástica. Una conspiración, desvío de fondos, Diego Montiel, el poderoso CEO, pidiéndole ayuda a ella, la limpiadora. Era un giro argumental digno de una película, y ella estaba allí, en medio del guión.
Parte de ella quería reírse de la ironía, de la audacia de aquella petición. La misma invisibilidad que la hacía blanco de desprecio ahora era vista como un activo valioso. Otra parte, sin embargo, sentía un escalofrío. Si lo que él decía era verdad, entonces la situación era mucho más peligrosa de lo que ella había imaginado. Y él, el hombre al que ella intentaba odiar, estaba mostrando una vulnerabilidad, una confianza en ella, que la desarmaba de una forma inesperada. Ayudarlo significaría sumergirse en un nido de víboras, arriesgar su propia seguridad por alguien que, hasta hacía poco, ella consideraba un manipulador. ¿Por qué debería creerte?, preguntó finalmente, la voz más calmada, pero aún cargada de escepticismo. ¿Por qué debería arriesgarme por ti después de todo lo que ha pasado? Era la pregunta crucial, el punto de inflexión. Sus ojos encontraron los de él, buscando cualquier señal de falsedad, cualquier indicio de que aquello era solo otro juego elaborado. Diego sostuvo la mirada, la sinceridad estampada en cada línea de su rostro cansado. No tienes ninguna obligación de creerme, Lucía, y mucho menos de arriesgarte. Entendería perfectamente si mandaras todo al infierno y te fueras en cuanto libere tu renuncia, lo que haré si así lo deseas. Pero te lo estoy pidiendo porque no sé en quién más confiar aquí dentro, y porque, a pesar de todo, vi tu fuerza, tu integridad. Eres la única persona que creo que tendría el coraje y la discreción para hacer esto. Y si caigo, Lucía, los verdaderos culpables seguirán impunes y esta empresa que mi padre construyó con tanto esfuerzo caerá en manos de gente sin escrúpulos. La mención a su padre, el fundador de la empresa, pareció tocar una fibra sensible. Lucía, a pesar de toda la dureza de la vida, tenía un fuerte sentido de la justicia y una aversión profunda a la deshonestidad. La idea de que criminales se salieran con la suya, de que personas inocentes fueran perjudicadas, era algo que la incomodaba visceralmente. Pensó en su propia lucha diaria, en lo fácil que era para los poderosos aplastar a los pequeños. Si Diego Montiel, con todo su poder, podía ser víctima de una trampa así, ¿qué no podría pasarle a gente como ella? La vacilación en su rostro era visible. La desconfianza aún estaba allí, pero ahora competía con una creciente compasión y un sentido de que quizás, solo quizás, ella tuviera la oportunidad de hacer algo que realmente importara, algo que fuera más allá de limpiar la suciedad de los demás. La decisión que tomaría a continuación podría cambiar no solo el destino de él, sino también el de ella, de formas que aún no podía imaginar. El silencio en el inmenso despacho de Diego Montiel era casi palpable, roto solo por la respiración contenida de Lucía y por el ritmo distante de la ciudad que pulsaba allá afuera. Ella sopesó las palabras de él, la petición desesperada, la vulnerabilidad inesperada del hombre que hasta hacía pocos días representaba para ella solo la cima inalcanzable de una pirámide social cruel. Una parte de ella, la más racional y curtida por la vida, gritaba para que se negara, para que tomara la promesa de renuncia y desapareciera de aquel nido de víboras corporativas. Pero otra parte, aquella que Diego Montiel había, de alguna forma, conseguido ver y despertar, sentía la llamada de la justicia, el desafío de probarse a sí misma que era más que la limpiadora invisible. El recuerdo de la humillación en la fiesta aún ardía, pero ahora se mezclaba con una chispa de indignación que iba más allá de su dolor personal. Si él estaba diciendo la verdad, entonces personas verdaderamente malas estaban a punto de salirse con la suya. Si hago esto, comenzó Lucía, la voz baja pero firme, rompiendo el silencio. No quiero nada a cambio, señor Montiel. Ninguna promesa de cargo, ningún dinero extra. Hago esto porque creo que la verdad necesita salir a la luz, y porque nadie, ni siquiera alguien como usted, merece ser destruido por mentiras. Levantó la barbilla.
la mirada encontrando la de él con una nueva determinación. Y con una condición: total discreción. Nadie más que nosotros dos puede saberlo. Si me atrapan, no quiero que mi nombre sea manchado como espía o algo por el estilo. Solo quiero hacer lo correcto y después seguir mi camino. Había una dignidad en sus palabras, una nobleza que impresionó a Diego una vez más. Él asintió lentamente. Sus condiciones son justas, Lucía, y su coraje es extraordinario. Puede estar segura de que su seguridad y su reputación serán mi prioridad. Así, de forma improbable, una alianza secreta fue sellada entre el CEO de Montiel Enterprises y la empleada de limpieza. En los días que siguieron, Lucía se sumergió en un mundo de observación silenciosa y movimientos calculados. Su rutina de limpieza, antes monótona y exhaustiva, se transformó en una sutil caza de pistas. Sus oídos, ya acostumbrados a filtrar el ruido de fondo de las oficinas, ahora captaban fragmentos de conversaciones, nombres susurrados, encuentros sospechosos en horarios inusuales. Sus ojos, que conocían cada mancha en la alfombra y cada rasguño en los muebles, ahora buscaban documentos dejados descuidadamente sobre las mesas, archivos sospechosos en las pantallas de las computadoras cuando las oficinas se vaciaban. El miedo era un compañero constante, un frío en la espina dorsal cada vez que se demoraba un poco más en una sala o se desviaba mínimamente de su ruta habitual. Centró su atención en los alrededores del despacho de Rodrigo Vidal, el director financiero. Notó las visitas frecuentes y discretas de Jimena Cordero a su sala, siempre con un aire de conspiración, las puertas cerrándose rápidamente tras ella. Cierta noche, mientras vaciaba la basura de la sala de Vidal, encontró un borrador arrugado de un correo electrónico, con cifras y nombres de empresas offshore que le helaron la sangre. Eran fragmentos, piezas sueltas de un rompecabezas complejo, pero comenzaban a pintar un cuadro preocupante. En sus breves y tensos encuentros con Diego, generalmente en lugares discretos y horarios improbables, le relataba sus descubrimientos. Con cada información que ella traía, veía crecer el respeto en los ojos de él, reemplazando la formalidad distante por una camaradería cautelosa. La confianza entre ellos se fortalecía ladrillo a ladrillo sobre el terreno peligroso que pisaban. Una tarde, mientras limpiaba el área cercana a la antigua sala de Jimena, quien había sido trasladada a un departamento menor y sin tanto prestigio después del escándalo de la fiesta, un castigo sutil, pero significativo, orquestado por Diego, Lucía notó algo inusual. Uno de los paneles del rodapié parecía ligeramente suelto. Su intuición, agudizada por la tensión de los últimos días, gritó. Esperó a que el pasillo quedara completamente vacío y con el corazón latiéndole fuerte contra las costillas, forzó el panel con la punta de una espátula de limpieza. Detrás de él, escondido en un pequeño hueco, había una memoria USB. Le temblaban tanto las manos que casi la dejó caer. Sabía, con una certeza visceral, que aquello era importante. Era la pieza que faltaba, la prueba que Diego tanto necesitaba. Guardó el dispositivo en el bolsillo del uniforme, la mente ya a 1000 por hora, pensando en cómo entregárselo a Diego de forma segura. Sin embargo, Lucía apenas sabía que su investigación discreta no había pasado completamente desapercibida. Rodrigo Vidal, un hombre astuto y paranoico, había comenzado a sospechar que algo andaba mal. Había notado el interés sutil de la limpiadora en su sala, las miradas que ella lanzaba. Inicialmente lo había descartado como insignificante, pero la presión de la auditoría de Diego y el miedo a ser descubierto lo habían puesto en alerta máxima. Él y Jimena, desesperados por encubrir sus rastros y garantizar que Diego fuera el único en caer, decidieron que necesitaban un chivo expiatorio para cualquier eventualidad, y la limpiadora curiosa parecía perfecta.
Plantaron información falsa en una computadora del departamento financiero, datos que, si se accedían externamente, parecerían un intento de robo de información confidencial para perjudicar a la empresa y, por extensión, a Diego. Al día siguiente, mientras Lucía intentaba encontrar una brecha para contactar a Diego sobre la memoria USB, fue llamada con urgencia a la sala de seguridad. Se le revolvió el estómago. Al entrar, se encontró con Rodrigo Vidal, Jimena Cordero y dos guardias de seguridad con expresiones severas. Vidal tenía una sonrisa triunfante en el rostro. «Señorita Ramírez», comenzó, la voz falsamente pulida, «tenemos motivos para creer que usted ha estado accediendo a información confidencial de la empresa sin autorización. Más específicamente, datos financieros estratégicos que podrían usarse para desestabilizar Montiel Enterprises». Jimena observaba la escena con un placer mal disimulado. Lucía sintió que el suelo desaparecía. Era una trampa. La estaban incriminando, usándola para desviar la atención de sus propios crímenes. El pánico la invadió, pero se aferró a la imagen de la memoria USB en su bolsillo. «Esto es un absurdo, nunca haría eso», protestó Lucía, la voz firme a pesar del miedo que la paralizaba por dentro. «Ustedes están mintiendo para encubrir sus propias suciedades». Rodrigo rió, un sonido frío y desagradable. «¡Qué imaginación tan fértil, limpiadora! Tenemos registros de su acceso indebido. Parece que nuestro CEO interino tenía una espía donde menos esperábamos». «¡Qué decepción! ¿No es así, Jimena?». Se giró hacia su cómplice, quien asintió con un afectado movimiento de cabeza. Lucía sabía que estaba perdida si no actuaba rápido. La llevarían, destruirían la memoria USB, y Diego sería el próximo. Necesitaba ganar tiempo, necesitaba una manera de exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Recordó el teléfono móvil que Diego le había dado para emergencias, un modelo sencillo, pero que podría ser su única salvación. Mientras Vidal discurría sobre las consecuencias legales del robo de datos, Lucía, con un movimiento que esperaba pareciera natural, dejó caer su bolsa de limpieza al suelo, esparciendo algunas de sus pertenencias. Al agacharse para recogerlas, consiguió discretamente tomar el móvil y enviar un mensaje de alerta preprogramado a Diego, conteniendo solo un código que significaba «peligro inminente, sala de seguridad». No sabía si él lo vería a tiempo, si lo entendería. Los guardias de seguridad se acercaban para llevársela cuando, de repente, las puertas de la sala de seguridad se abrieron con un estruendo. Diego Montiel entró, seguido por dos miembros de su propio equipo de seguridad personal y, para sorpresa de Vidal y Jimena, por dos miembros del Consejo de Administración de la empresa, a quienes había convocado a toda prisa. La sonrisa de Rodrigo Vidal se congeló. Jimena palideció visiblemente. «Diego, ¿qué significa esto?», balbuceó Vidal, intentando mantener la compostura. Diego lo ignoró y caminó directamente hacia Lucía. «¿Estás bien?», le preguntó, la preocupación genuina en sus ojos. Lucía asintió, sintiendo una oleada de alivio tan fuerte que casi se desplomó. «Tengo algo para usted», dijo, sacando la memoria USB del bolsillo y entregándosela. «Creo que es lo que estaba buscando». En aquel instante, bajo las miradas atónitas de todos, Diego conectó la memoria USB a una computadora portátil que uno de sus guardias de seguridad trajo. El contenido era devastador para Vidal y Jimena. Hojas de cálculo detalladas de los desvíos, intercambios de correos electrónicos comprometedores, copias de transferencias a cuentas fantasma. La trampa que habían tendido para Lucía se había vuelto espectacularmente en su contra. La caída de Rodrigo Vidal y Jimena Cordero fue rápida e implacable. Ante las pruebas irrefutables y el testimonio de Lucía, quien narró con coraje y claridad todo lo que había observado, los dos fueron inmediatamente suspendidos y entregados a las autoridades. El Consejo,
conmocionado por la extensión del fraude, expresó total apoyo a Diego Montiel. La noticia de la conspiración desbaratada y de la valentía de una empleada común que ayudó a salvar la empresa se esparció, esta vez no como chisme, sino como una leyenda corporativa. Lucía, que antes era invisible, se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo de integridad y coraje. La humillación que había sufrido en la fiesta fue resignificada, transformándose en el catalizador de un gran vuelco. Algunos días después, con el polvo comenzando a asentarse, Diego llamó a Lucía a su despacho. Esta vez no había tensión en el aire, solo un respeto mutuo y una gratitud palpable. Lucía, comenzó, lo que hiciste por Montiel Enterprises, por mí, es algo que jamás olvidaré. Tu inteligencia, tu valentía. Eres una mujer extraordinaria. Hizo una pausa, la mirada seria. Quiero ofrecerte un cargo de liderazgo en nuestro nuevo Departamento de Cumplimiento y Seguridad Interna. No como un favor, sino porque has demostrado que tienes las cualidades y la visión que necesitamos para garantizar que algo así nunca más suceda. Serías responsable de crear protocolos, de ser los ojos y oídos de la integridad de esta empresa de una forma oficial y respetada. Lucía escuchó la oferta, el corazón aún procesando la magnitud de los eventos recientes. Era más de lo que jamás había soñado. Pero la experiencia la había transformado. Ya no era la limpiadora asustada. Señor Montiel, Diego, corrigió, una leve sonrisa surgiendo en sus labios por primera vez en mucho tiempo. Agradezco la oferta y acepto. Pero, así como la otra vez, tengo mis condiciones. Diego levantó una ceja, curioso. Quiero ser contratada por mis méritos, no por gratitud. Quiero autonomía para hacer mi trabajo de la forma correcta, sin interferencias indebidas. Y quiero que todos en esta empresa, desde el más alto ejecutivo hasta el más nuevo aprendiz, entiendan que el respeto mutuo no es una opción, sino un pilar fundamental. No quiero ser su protegida. Quiero ser una líder que conquistó su espacio por derecho propio. Diego sonrió abiertamente, una sonrisa que iluminó su rostro y alcanzó sus ojos. Son exactamente esas cualidades, Lucía, esa fuerza y esa claridad de propósito, las que me hacen estar seguro de que eres la persona adecuada para el cargo. Tus condiciones son más que aceptadas, son admiradas. En los meses que siguieron, Lucía Ramírez no solo asumió su nuevo papel con competencia y firmeza, sino que también se convirtió en una voz poderosa dentro de Montiel Enterprises, implementando cambios que transformaron la cultura de la empresa de adentro hacia afuera. Ella y Diego, que pasaron por tantas pruebas juntos, vieron cómo la admiración mutua y la confianza forjada en el fuego se transformaban en algo más profundo. Un amor que floreció de las cenizas de la injusticia y el prejuicio. La historia de ellos se convirtió en una especie de leyenda en Montiel Enterprises. Y más allá, un testimonio de que el valor de una persona no está en su cargo o en su cuenta bancaria, sino en su carácter y en su coraje. Lucía y Diego, venidos de mundos tan distintos, probaron que las barreras sociales pueden romperse cuando hay disposición para ver al otro con humanidad y respeto. Construyeron un nuevo camino juntos, aprendiendo uno del universo del otro, no como jefe y empleada, sino como compañeros iguales en un viaje de crecimiento mutuo y amor verdadero. Aquel día fatídico, que había comenzado con una acusación injusta y culminado en una humillación pública, jamás sería olvidado. Pero ahora era recordado no como un día de dolor, sino como el día en que la vida, o quizás el destino, de forma misteriosa e inesperada, reescribió dos historias, uniéndolas en una trama de superación, redención y esperanza que inspiraría a todos los que la conocieran. Y así, lo que parecía un milagro silencioso, un abrazo en una sala oscura, se reveló como el prólogo de una transformación profunda, no solo para Lucía y Diego,
sino para todos los que presenciaron cómo el coraje de una única persona, aparentemente insignificante a los ojos del mundo, pudo derribar gigantes y reavivar la fe en la justicia y en el poder de lo inesperado. Aquel período decisivo dejó una marca indeleble, una lección de que, incluso en las circunstancias más sombrías, la luz de la verdad y de la integridad puede encontrar una forma de brillar, guiada por la mano invisible del destino o para aquellos que creen por la providencia divina, enseñando que el amor y el reconocimiento pueden surgir de los encuentros más improbables cuando se tiene la audacia de ser quien realmente se es. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.